Dios te bendiga y bienvenido a tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en este nuevo episodio estaremos hablando de el tropiezo contra la doctrina. Tropiezo contra la doctrina. Vamos a ver qué nos dice Dios en cuanto a estas cosas. Bien, vamos a ver primero qué es tropiezo. ¿Qué es tropiezo? Falta o equivocación o error que comete una persona al hacer una cosa. Esto es tropiezo. Obstáculo que impide el desarrollo o realización de algo. ¿Qué es doctrina? Doctrina es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Ya sabemos qué es tropiezo y sabemos qué es doctrina. Pero para entender el tropiezo de la doctrina, nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios. Estas son definiciones que nos da el diccionario. Pero cuando vamos a entonces adentrarnos en lo que es el tropiezo y lo que es la doctrina, y en conjunto la palabra que significa tropiezo contra la doctrina. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos. Vamos a ver algunos. Vamos a ver algunos de estos ejemplos que nos dan para que nosotros no cometamos el error de tropezar contra la doctrina que ya Dios nos ayudó y nos dio para beneficio de todos nosotros, para beneficio tuyo, para beneficio mío y para beneficio de todo aquel que quiera ser salvo. Porque aquí lo que interesa es la salvación. Aquí lo que interesa es tu salvación. Cómo llegar al cielo, cómo caminar por este camino en el cual vamos viendo muchas cosas y vamos viendo mucha gente tropezando en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que Dios nos ha dicho. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver el ejemplo de tropiezo. Primera de Samuel 2:12. Primera de Samuel 2:12 dice así: en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. La palabra nos dice aquí que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová y que eran impíos. Los hijos de Elí crecieron en lo que llamamos hoy la iglesia. Ellos crecieron en el templo. Elí era el sacerdote de ese entonces, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote, quien tenía la responsabilidad de todo lo que se hacía en el templo de Dios. Era el hombre que enseñaba a todo el pueblo, era el hombre que oraba por el pueblo, era el hombre que juzgaba al pueblo, era el hombre que decía las cosas que debían de hacerse, era el hombre que veía a Dios cara a cara, y cuando digo cara a cara no era físicamente, sino que se reunía con Dios, y este hombre se reunía con Dios y era el único, porque en ese momento la única persona que tenía acceso a entrar en el trono de Dios era el sumo sacerdote. Fíjense bien el tipo de padre que tenían estos muchachos. Los hijos de Elí tenían un padre que se suponía que conocía a Dios, se suponía que hablaba con Dios, se suponía que tenía la autoridad de Dios. Entraba en el lugar santísimo, era el único que podía entrar en el lugar santísimo, era el único que podía comunicarse con Dios cara a cara. Pero vemos que la palabra dice de los hijos de Elí que eran impíos y que no conocían de Dios. Entonces dice mucho de estos muchachos que si eran impíos y no conocían a Dios, y su padre, que era el sumo sacerdote, el único que hablaba con Dios en aquel momento,
y el único que podía comunicarse con Dios. No conocían de Dios. Ya ustedes pueden ver lo impío que eran. Y cuando vemos la palabra y leemos esta historia completa, vemos que ellos tenían relaciones sexuales en el templo y que hacían de las ofrendas que llevaban, hacían lo que ellos querían. Bien Dios establecía que una parte era para el sacerdocio, para los que trabajaban en el sacerdocio, y otra parte era para ser quemadas. Pero ellos escogían la parte que le tocaba a Dios para ser quemada. Si ellos la querían, ellos la arrebataban. Ellos hacían lo que no se debía. Cada parte del animal, una parte era quemada y la parte era para el sacerdocio. Entonces ellos hacían con las ofrendas que el pueblo llevaba lo que ellos querían. Ellos estaban haciendo que el pueblo se desviara de lo que Dios había mandado, y el pueblo conocía que ciertamente conocía las leyes, porque Dios también las leyes se las dio a todo el pueblo y le dijo al pueblo que tenían que aprendérsela, que tenían que decírsela a sus hijos. Y esto está lo que se dice de boca en boca. No solamente estaba escrita, sino que también se la sabían. Entonces el pueblo estaba descontento con estos muchachos que eran los hijos del sumo sacerdote, quienes también trabajaban en el templo y hacían lo que no estaba permitido hacer. Estas cosas están ocurriendo hoy en día y ocurren en muchos templos, ocurren en muchas iglesias, ocurren en muchas denominaciones, porque no solamente como los hijos de Elí, hay personas también en las iglesias que no son los hijos del pastor, pero sí tienen una enseñanza de un pastor que los lleva de la mano por el camino de la verdad. Así hay muchas personas en estos días que están tropezando contra lo que Dios nos ha dicho, contra lo que Dios ha querido que nosotros hiciéramos, aún teniendo buenos pastores, aún teniendo pastores las cuales Dios les habla, las cuales Dios está con ellos y las cuales Dios le enseña. Estos pastores enseñan a sus ovejas, pero hay personas que se niegan a hacer lo que Dios les ha dicho que hicieran. La historia de Elí termina muy mal. La historia de Elí, usted puede ir a la palabra, a primera de Samuel, y leer esta historia completa y verá que tanto él como sus hijos mueren en batalla porque Dios quitó el sacerdocio sobre ellos. Dios le quitó el sacerdocio porque ellos, tanto Elí que conocía la palabra, no los estorbaba, y Elí no quitaba a estos hijos malvados que estaban haciendo tropezar al pueblo, porque el pueblo los veía pecar. El pueblo veía que ellos estaban haciendo lo malo. Entonces, ¿por qué tú, conociendo la verdad, primero, no hiciste que ellos conocieran a Dios? Segundo, después que ellos hacen lo que hacen, no lo quitaste del puesto. Y eso acarrió a la muerte tanto de Elí como de sus hijos. Estas son las cosas que suceden cuando tropezamos con la voluntad de Dios, cuando tropezamos con lo que Dios nos ha dicho, cuando tropezamos con esa doctrina que Dios quiere que llevemos y que no llevamos. A ti que no te has convertido al Señor, Dios también te habla a ti en este tema, porque todo aquel que no está haciendo la voluntad de Dios está tropezando con lo que Dios ha dicho y con lo que Dios quiere que hagamos. Dios te quiere
en el camino de la verdad. ¿Y quién es el camino? Cristo. Ven a Cristo. Vamos a ver cuáles son parte de, porque estas son también consecuencias. Lo que le sucedió a él y a sus hijos son consecuencias de tropezar con la doctrina, de no llevar la doctrina como debía llevarse, de no hacer lo que Dios les había mandado. Mateo 18, 7. Mateo 18, 7 dice así: Ay del mundo por los tropiezos, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Jesús está hablando de aquellos que hacen tropezar contra la doctrina a sus hijos. Jesús está hablando de quien hace desviar a aquellos que tienen poco conocimiento de su camino. Si tú eres evangelista, si tú eres maestro, si tú eres pastor, pastora, déjame decirte que lo que vayas a llevar, el alimento espiritual que vayas a llevar, tiene que ser aprobado por Dios. Todo lo que vayamos a hacer tiene que estar aprobado por Dios. Tenemos que ser precavidos, tenemos que ser cuidadosos con lo que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen menos conocimiento que tú. Y esas personas que tienen menos conocimiento pueden tropezar por algo que tú estás diciendo, por algo que tú estás enseñando. También le digo a los que tienen poco conocimiento, a los nuevos creyentes, a los que están buscando de Dios, traten de adquirir conocimiento, como dice la palabra, leyendo la misma palabra, pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que te guíe, porque hay muchos tropiezos, hay muchas cosas por las cuales el pueblo está tropezando. Dice la palabra: mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es Dios. Y el conocimiento viene de Dios. La palabra dice: busca el conocimiento, pídelo y te lo daré sin reproche. Dios nos da el conocimiento y no te reprocha, no te dice, wow, tú sí pides, tú sí esto, no. Dios te dice a ti que busques el conocimiento. La palabra de Dios dice a través de Salomón en los Proverbios que busques el conocimiento. Cuando tienes el conocimiento, dice Salomón, que es mejor que el oro y que el oro refinado. No te digo que no te vayas a tropezar, pero cuando tienes el conocimiento, tropiezas menos, cometes menos errores y tu vida es más mejor, es más fácil seguir el camino porque ya conoces ciertas cosas. Mientras más conocimiento tienes de la palabra, más puedes hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que están tropezando y haciendo tropezar. ¿Por qué? Porque muchas personas están incluyendo sistemas que los hombres han imaginado. Hay personas que te incluyen cosas que son de hombre, que no lo dice la palabra. Hay personas que están esclavizando al pueblo de Dios porque no conocen la palabra y están poniéndole cargas al pueblo y están cargando el pueblo de cosas que Dios no mandó a prohibir. Entonces, por eso es bueno que usted entre
en lo que es la palabra de Dios. Escudriña la palabra, estudia la palabra, lea la palabra cada día. Y no solamente eso, también debemos de reflexionar en la palabra. Cuando usted reflexiona en la palabra, usted aprende. Y a veces aprende cosas porque Dios te la va enseñando, porque tú estás reflexionando en la palabra y estás pensando en un versículo bíblico, un capítulo. Y cuando estás pensando en ese capítulo, en ese versículo ahí, y lo estás desmenuzando en tu mente, el Espíritu Santo viene donde ti, y te explica y te hace entender ese versículo. Muchas veces, porque me ha pasado y le ha pasado a mucha gente y le pasa a todo el mundo, pero son los que reflexionan en la palabra. Muchas veces, cuando uno está reflexionando en la palabra, a veces hay más revelación que cuando la estás leyendo. Eso ha pasado. También pasa tú leyéndola. Pero también sucede que cuando estás reflexionando en ella, viene el Espíritu Santo y enciende esa luz. Y ahí entiendes cosas que no habías entendido, cosas que no habías visto en cuanto la leíste. Seguimos en la palabra de Dios y vamos a ver un ejemplo bien grande, porque este ejemplo es el ejemplo que he tomado de base para este pequeño estudio. Podríamos hablar de muchas personas, podríamos hablar de muchas cosas, pero esto es impresionante lo que vamos a leer y un ejemplo bien claro de lo que dice la palabra de Dios acerca de tropiezo contra la doctrina, tropiezo contra lo que Dios ya ha dicho. Vamos a ver el pecado de Jeroboam. El pecado de Jeroboam está en Primera de Reyes 14, del 7 al 11. Primera de Reyes 14, del 7 al 11. Y leemos la palabra de Dios. Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre los que han sido antes que ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo el mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así de siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Estamos viendo que este pecado de Jeroboam fue duramente el juicio que Dios dio para este rey. Sabemos que el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino de Judá. La familia de David se quedó con el reino de Judá. Jeroboam se queda con el reino del norte, se queda con 10 tribus, o sea, se queda con la mayor parte
de las ciudades. Pero, ¿cuál fue el pecado tan grande que cometió Jeroboam para que Dios se enfadara con él y eliminara a toda su generación y eliminara todo toda la familia, para que no quedase ninguna? Y más adelante le voy a dar una información de este pecado y que está en la Biblia. ¿Qué fue lo que Jeroboam hizo? ¿Qué fue la cosa tan grande? Dice aquí que hubo idolatría. Dice aquí que él hizo dioses y le dio la espalda a Dios. Pero no solamente lo hizo él. El problema no solamente lo hizo él, sino que él hizo que el pueblo completo abandonara a Dios. Dios le entregó 10 de las tribus, de las 12 tribus, Dios le entregó 10. Y lo hizo rey sobre el pueblo. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam agarró y no quería y tuvo miedo de que el pueblo, porque en Jerusalén era que se adoraba, en Jerusalén era que estaba el templo, y todos tenían que ir a Jerusalén a adorar y a hablar con el sumo sacerdote y a llevar ofrendas por sus pecados y las ofrendas hacia Dios. Pero ¿qué pasó con Jeroboam? Jeroboam temía de que seducieran al pueblo y que ese pueblo lo quitara a él como rey, o que las personas que iban allá se quedaran y lo abandonaran, siendo Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Le hizo dioses, le hizo estatuas y puso al pueblo a idolatrar cosas que Dios había prohibido, solamente para que el pueblo no fuera a Jerusalén y estuviera en contacto con aquel pueblo que no era parte de su reino y que el otro rey empezara a manipularlos. Él tenía ese miedo y por ese miedo empezó a hacer las cosas que no debía. Hizo que el pueblo le diera las espaldas a Dios, buscando dioses que Dios le prohibió buscar. No solamente se contaminó él, sino que hizo que el pueblo completo se contaminara. Entonces, esto es parte de lo que es tropiezo. En las iglesias hay personas haciendo tropezar, diciendo cosas que no deben de hacerse. Hay personas que solamente hablan de dinero. Hay personas que solamente te hablan de bendición. Hay personas que solamente te hablan de cosas, de vestiduras, pero no te están llevando por la palabra, te están poniendo cargas, te están diciendo no coma, cuando la palabra dice nadie te juzgue por comida ni bebida. Entonces, si nadie te debe juzgar por comida ni bebida, ¿por qué algunos están juzgándote y imponiendo cosas que Dios no mandó? ¿Por qué hay personas diciéndote cómo debes de vivir tu vida cuando ya Dios dijo lo que tenía que decir? Estas personas están imponiendo cargas en el pueblo, que muchas veces ellos no la cargan. Y si la cargan, también están cargados de cosas que se inventaron. La palabra es clara, estúdiala, medita en ella, pregunta al que sepa más que tú, pero trata siempre de no tropezar contra lo que Dios nos ha dejado. Tampoco te dejes esclavizar en cosas que Dios no te ha dicho.
No te dejes esclavizar. Dice la palabra de Dios que te prohibirían comer cosas, te prohibirían hacer cosas y también hasta te prohibirían casarte. Cuando dice la palabra que el matrimonio es de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué la gente no sigue la palabra como debe? Hay personas que creen que son Dios, hay personas que están dentro que quieren hacer el papel de Dios y quieren cargar al pueblo y quieren cargarte con cosas que Dios no ha dicho que hiciera. Estas son cosas que te hacen tropezar porque cuando estás cargado, puedes pensar mal de Dios y puedes pensar mal de la palabra, creyendo que Dios lo ha prohibido cuando son mandatos de hombre. Debemos de estar seguros y de leer la palabra y buscar de la palabra para saber qué es lo que Dios ha dicho y qué es lo que Dios ha prohibido y qué no, qué nos exhorta a hacer. Por eso es que debemos de buscar y de leer para no estar con los que están tropezando y para si alguien está tropezando, poder corregirle. Este pecado de Jeroboam ha sido mencionado en 21 versículos bíblicos. Hacer tropezar al pueblo de Dios es grave. Y yo voy a leer Primera de Reyes 22:52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Este versículo se repite en 21 versículos, en 20 versículos más, y con este son 21. ¿Sabe por qué? Porque es el tropiezo más grande. Usted tropieza a usted y hace a otro tropezar. Tratemos de seguir la línea que Cristo trazó. Tratemos de seguir la palabra tal y como está, tal como nosotros debemos de seguirla. Consejo, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi hermano y hermana que me escuchas, nosotros debemos de seguir a Cristo. No importa lo que las personas digan de ti, no importa lo que cada persona piense de tu doctrina, de la doctrina de Dios. No es el hombre, no son las personas los que te van a salvar. Quien te va a salvar es Cristo. Enfócate en Cristo, porque Él es la verdad, es la vida, es el camino y la salvación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.